Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la fisiología del páncreas endocrino. Nos vamos a enfocar principalmente en la unión en la insulina, que es la insulina como tal. Vamos a enfocar también en la secreción de insulina, en el receptor de insulina y en los transportadores GLUT. La siguiente, la parte 3, finalmente vamos a hablar sobre los efectos de la insulina, que no es tan difícil. Sin más que decir, entonces comencemos. Haciendo con un pequeño remember, ya sabemos que la insulina es una hormona peptídica que contiene 51 aminoácidos con un peso de 5.8 kilodalton. Como tal, los 51 aminoácidos de la insulina se distribuyen 21 en la cadena A y 30 en la cadena B, ambas unidas por puentes disulfuro entre las cisteínas. Una vez que la insulina ya es almacenada en los gránulos secretores, ya en estas vesículas, se almacena tanto la insulina como el péptido C. Esta relación insulina-péptido C en la parte anterior había dicho que es muy importante, ya que se tienen que secretar siempre en cantidades iguales. La insulina como tal es producida por las células beta del páncreas en respuesta a la hiperglucemia, es decir, a los altos niveles de glucosa en sangre, así como por otros estímulos. Estas gránulos secretores, más bien estas células beta, van a secretar la insulina con el péptido C y en un 5 o 10% van a secretar la proinsulina, que es 20 veces menos potente que la insulina como tal. La insulina, también conocida como la hormona de la abundancia energética, es como tal una hormona anabólica con efectos hipoglucemiantes. Importante eso, ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya tenemos la insulina ya formada en estos gránulos secretores? Va a ocurrir lo siguiente. Una vez que ya tenemos la insulina formada con los gránulos secretores que contienen tanto la insulina como el péptido C, esta necesita ser expulsada de las células beta. ¿Cómo va a ser expulsada? Por mediante exocitosis, pero como tal, este mecanismo es muy complejo y sigue el siguiente orden. Ya había dicho que el principal estímulo para la secreción de insulina es la hiperglucemia, es decir, los niveles altos de glucosa en sangre, pero también hay otros estímulos como vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en la glucosa. Pues bien, el orden, o más bien la serie de pasos son los siguientes. Primero, la glucosa va a ingresar a las células beta de los islotes de Langerhans por medio de difusión facilitada. Y recordemos que si hablamos de difusión facilitada, tiene que haber una proteína transportadora de por medio en la membrana celular, que en este caso es el transportador GLUT2. Importante, este transportador GLUT2, vamos a ver más adelante, se encuentra en hígado y en células beta del páncreas, así como en otros tejidos, ya lo vamos a ver más adelante. Pues bien, una vez que la glucosa ingresa, esta va a ser atacada por una enzima que es la glucosinasa. Esta glucosinasa, también importante, vamos a verlo más adelante, solo se localiza, escuchen, solo se localiza en hígado y en células beta del páncreas. Y como tal, la glucosinasa lo que se encarga de hacer es fosforilar a la glucosa, le añade un grupo fosfato y la convierte en glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato como tal ya no puede salir de la célula. Ahora, una vez que la glucosa es atacada por la glucosinasa, la cual también actúa como un sensor para la glucólisis, es decir, para la vía de degradación de la glucosa hacia piruvato, esta glucosa y fosfato finalmente va a terminar ingresando a la glucólisis. Para formar piruvato, el piruvato irá al ciclo de Krebs, donde aparte de metabolizarse en CO2 y en agua, va a dar grandes cantidades de ATP por la fosforilación oxidativa. Muy aparte de las grandes cantidades de ATP, tenemos otros dos intermediarios energéticos, específicamente el nicotinamina adenina-nucleótido reducido, o NADH, y el nicotinamina adenina-nucleótido fosfato reducido, o NADPH. Lo más importante es el ATP. Las altas concentraciones de ATP van a bloquear, van a inhibir, van a cerrar unos canales de potasio. Estos canales de potasio son sensibles a ATP. Como los canales de potasio sensibles a ATP se cierran, el potasio ya no puede abandonar la célula, el potasio se queda aquí, lo cual, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar finalmente la despolarización de la célula. Normalmente el potencial de membrana en las células beta de los islotes de Langerhans es de aproximadamente unos 70 milivoltios en reposo, pero con esta despolarización, es decir, que se hace menos negativa, se hace un poco más positiva, asciende a menos 40 milivoltios, y esta despolarización de menos 40 milivoltios es la que finalmente va a terminar abriendo los canales de calcio dependientes de voltaje. Muy bien, espero haya quedado claro eso. Se cierran los canales de
potasio sensibles a ATP por las altas concentraciones de ATP, despolarización de membrana de menos 70 milivoltios a menos 40 milivoltios, y se abren los canales de calcio dependientes de voltaje. Una vez que estos canales de calcio dependientes de voltaje se abren, ingresan grandes cantidades de calcio del espacio extracelular, ¿ya? Ingresan, y este mayor aumento de calcio citosólico va a actuar sobre el retículo endoplásmico. ¿Para qué? Para que éste libere más iones calcio. Es decir, que es una liberación de calcio inducida por calcio. ¿Sí? Eso es importante. Liberación de calcio inducida por calcio. Y finalmente, la mayor concentración de calcio citosólico va a activar la exocitosis por medio del mecanismo de la cascada calcio-calmodulina, va a actuar sobre las proteínas SNAR, etcétera, etcétera, para finalmente causar la exocitosis. Recordemos que el calcio como tal es importantísimo para la exocitosis, es un promotor de la exocitosis. Y una vez que ya este calcio citosólico está aquí, va a actuar sobre los gránulos secretores para que se funcionen con la membrana de la célula y produzca la exocitosis, la liberación a la sangre tanto de insulina, de péptidos C en cantidades iguales y en menor medida de la proinsulina. Bien, espero haya quedado muy claro eso. Ahora, como ya había dicho, existen otros estímulos, los cuales ya veremos más adelante, pero a breves rasgos les digo que son los siguientes. Tenemos primero a las hormonas intestinales, gastrointestinales, como lo son la colecistocinina, tenemos también a la gastrina, a la secretina, al péptido insulinotrópico dependiente de glucosa y al péptido similar al glucagón de tipo 1, los cuales ya vamos a ver más adelante, que actúan por medio de otros mecanismos de segundo mensajero, como el caso de la fosfolipasa C. Tenemos asimismo a la estimulación beta-adrenérgica y al glucagón. Asimismo, como en menor medida a lo que es el cortisol, a la hormona del crecimiento y los esteroides sexuales. En cambio, la inhibición, quienes van a impedir este mecanismo, tenemos que son la somatostatina y la estimulación alfa-adrenérgica, así como el ayuno. De nuevo, vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Ahora, ya tenemos que esta insulina como tal ya es secretada, pero tiene que haber algún mecanismo regulador, no puede simplemente secretarse insulina y ya. ¿Cuál va a ser el ritmo de secreción de insulina? El ritmo de secreción de insulina es el siguiente. Tenemos que se distinguen dos fases. Una fase aguda o primera fase o fase rápida y una segunda fase o fase crónica, también llamada fase lenta. ¿Ya? En este caso tenemos dos gráficas. Vamos a explicar esta acá. ¿Por qué? ¿Por qué voy a explicar con dos gráficas diferentes? Porque la secreción de insulina en sí depende bastante del aumento de glucosa en sangre. Si hay un caso, si la glucosa en sangre aumenta bruscamente, como es el caso de la infusión de glucosa intravenosa, en este caso es una infusión de glucosa intravenosa, ¿ya? La insulina se va a secretar de una manera mucho más rápida. Pero si en cambio la glucosa en sangre aumenta de manera lenta, lo mismo va a pasar, la insulina va a aumentar de una manera mucho más lenta. Ya vamos a explicar este gráfico. Primero expliquemos el de acá, que es el que más suelen preguntar. Pues bien, una vez que ingresa glucosa por vía intravenosa, se pueden distinguir las dos fases. Primero, la fase insulínica aguda, o también llamada fase rápida. Esta fase de aquí inicia luego de los 3 a 5 minutos del ascenso de la glucemia. Como tal, esta insulina va a elevarse hasta 10 veces sus valores normales debido de nuevo al incremento brusco de la glucemia. Va a elevarse tanto que va a formar esta espiga de aquí y posteriormente esta va a descender. Esta empieza a descender luego de 5 a 10 minutos. Pero en sí, ¿por qué se produce este ascenso rápido de la insulina? Debido a la liberación de insulina ya formada, insulina preformada, ¿ya? Bueno, esta es la primera fase. De nuevo, inicia luego de 3 a 5 minutos por la insulina preformada y luego de 5 a 10 minutos desciende. Posterior sigue la segunda fase, la fase insulínica crónica o segunda fase. Esta como tal inicia luego de 15 minutos del estímulo de la glucemia, ya de los niveles altos de glucosa en sangre de manera brusca, ya. Esta fase como tal es un poco más lenta y esta, a diferencia de esta que duraba 3 a 5 minutos, va a durar tanto como demoren en normalizarse los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Algunos libros dicen 2 a 3 horas que va a durar, pues no, en realidad va a durar tanto como demoren en normalizarse los niveles de glucosa en sangre. Es decir, si la glucosa en sangre para normalizarse demora un tiempo de, qué sé yo, 4 horas, eso va a durar esta fase, 4 horas, ya importante.
¿Y por qué se produce esto? Noten aquí que aquí se produce como una especie de meseta, no es la típica espiga que nosotros vemos en la primera fase. En este caso se va a producir una meseta, es decir, los niveles de insulina van a permanecer constantes debido a que ocurren dos fenómenos. Primero, la liberación de insulina ya preformada y segundo, la liberación de insulina de nueva síntesis, es decir, las células beta producen nueva insulina y esa nueva insulina es expulsada, es exocitada. Bien. Esto es lo que ocurre cuando administramos glucosa por vía intravenosa, fase aguda y fase crónica. En cambio, si nosotros administramos glucosa por vía oral, que es lo común, lo que nosotros vemos todos los días, como pueden ver, solo hay una fase nomás. En sí no podemos distinguir aquí la fase aguda de la fase crónica. ¿Y esto es debido a qué? Debido a algo que se conoce como el efecto incretina. Podemos definir al efecto incretina como la mayor respuesta, la mayor secreción de insulina en respuesta a la glucosa oral que a la glucosa intravenosa. ¿Pero por qué? Por las incretinas secretadas. Ahora, de nuevo, ustedes se preguntarán, ¿qué son estas incretinas? Nunca las he escuchado. Sencillo, las incretinas en sí corresponden a una serie de hormonas gastrointestinales secretadas por el intestino, obviamente, la cual tienen como efecto final aumentar la sensibilidad de las células beta por la glucosa. Es decir, preparan a las células beta, le avisan a las células beta que viene gran carga de glucosa y que esta necesita de por sí ya tener insulina lista para ser secretada. ¿Cuáles son estas incretinas? De nuevo, vamos a ver más adelante. Pero estas incretinas como tal son tres. Tenemos a la colecistocinina, secretada por las células I del intestino, al péptido similar al glucagón de tipo 1, el más importante de todos, secretado por las células L, y al péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, antiguamente llamado péptido inhibidor gástrico, secretado por las células K. Estas aquí son las tres incretinas. Y como ya había dicho, aparte de otras funciones que tienen, la función de las incretinas es aumentar la sensibilidad de las células beta por la glucosa. Es de ahí por qué se aprecia una sola fase y por qué esta fase, a diferencia, y por qué esta secreción de insulina, a diferencia de la insulina en respuesta a la glucosa intravenosa, es mucho más pronunciada, es mucho más, por así decirlo, alta. ¿Por qué? Porque si nosotros ingerimos glucosa por vía oral, la glucosa se va a absorber de una manera mucho más lenta. ¿Por qué? Recordemos cuando ya vimos metabolismo de glucosa, que primero esta tiene que ser digerida, esta tiene que ser metabolizada, posteriormente esta tiene que ingresar a la célula y luego a la sangre, es decir, es un proceso mucho más lento. ¿Ya? Es por eso que los niveles de glucosa ascienden lento. Conforme los niveles de glucosa ascienden demasiado lento, la insulina sí también asciende, pero de una manera mucho más lenta. ¿Y por qué ascienden lentos los niveles de glucosa? Porque, de nuevo, depende tanto del vaciamiento gástrico, es decir, del vaciamiento del quimo por el estómago hacia el intestino delgado, como de la absorción en el intestino de esta glucosa. Y de nuevo, aquí se puede ver como tal que la insulina secretada es mucho más alta, tiene niveles mucho mayores debido a que las incretinas que ya fueron secretadas en respuesta a la glucosa aumentaron la sensibilidad de esta. ¿Ya? Espero haya quedado clara esa parte. Solo se aprecia una sola curva, no las dos curvas. Son dos fases, recuerden. La fase aguda y la fase crónica. Se puede distinguir mejor en la administración de glucosa intravenosa debido al ascenso brusco de la glucemia que en la administración de glucosa oral debido a que ésta se absorbe de una manera mucho más lenta y asimismo se secreta insulina mucho más lenta. Pues bien, una vez que esta insulina ya es secretada, esta necesita ir a la sangre, va al hígado, donde el 60% aproximadamente, la mayoría de la insulina, el 60%, es retenida por el hígado y es eliminada por una enzima denominada insulinasa. Entonces aquí es donde entra en acción el péptido C. Como yo había dicho, el péptido C y la insulina se secretan en cantidades iguales. Pues bien, como la mayoría de la insulina ha sido metabolizada, ha sido eliminada por el hígado, sin embargo, no eliminó ¿qué? No eliminó el péptido C. Y como no eliminó el péptido C, esta va a ir tranquilamente a la sangre y donde yo, en la clínica, yo puedo como tal medir el péptido C. Y yo midiendo el péptido C, indirectamente mido qué tal va el funcionamiento del páncreas, cuánta insulina va secretando el páncreas. ¿Ya? Es por eso esta acción y por esto la importancia de por qué el péptido C y la insulina se secretan en cantidades iguales. Ya, ahora sí, hablando ya de lo que corresponde al receptor de
insulina. Una vez que esta insulina ha sido liberada, retenida la mayoría por el hígado, esta aquí ahora sí necesita actuar. Esta aquí va a empezar a realizar sus efectos biológicos. ¿Cómo lo hace? Pues bien, primero hablemos del receptor de insulina. El receptor de insulina en sí es un heterotetrámero, es decir, que son 4 proteínas distintas, la cual posee dos subunidades. Sí, dos subunidades alfa, las cuales son extracelulares, y dos subunidades beta, las cuales son transmembrana. Las subunidades alfa son las que en sí van a unirse a la insulina, mientras que las subunidades beta poseen un dominio transmembrana que atraviesa la membrana de la célula, una porción extracelular glucosilada y una porción intracelular, la cual tiene actividad de tirosina sinasa. Es decir, este es un receptor unido a enzima, unido a tirosina sinasa. Como tal, el receptor de insulina posee un peso aproximado de 340 kilodalton, tiene una vida media de 7 horas y se expresa en todas las células cuyo gen se encuentra en el brazo corto del cromosoma 19. Como tal, las subunidades alfa y las subunidades beta están unidas entre sí por puentes disulfuro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta se va a expresar en todas las células del organismo, principalmente, esto es importante, se va a expresar principalmente en los adipocitos, en el hígado, el miocardio y el músculo esquelético, es decir, los tejidos sensibles a insulina. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Va a ocurrir lo siguiente, importante esto aquí que va a pasar. Primero, una vez que la insulina se une a su receptor, esta en sí va a causar la autofosforilación de las subunidades beta. Como me estoy autofosforilando, hay un cambio conformacional de proteínas en la subunidad beta, esta a su vez va a fosforilar a la tirosina sinasa que se encuentra en su porción intracelular. Y esta tirosina sinasa fosforilada a su vez va a fosforilar a dos proteínas más. Primero, importantísimo, a estas proteínas aquí, conocidas como proteínas IRS, que son los sustratos de respuesta a la insulina, los cuales se expresan diferentes IRS en cada tejido. Aproximadamente existen 6 IRS, IRS 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Importante, fosforila a las IRS, a los sustratos de respuesta a insulina, y también va a fosforilar, esto no lo mencionan muchos libros, pero va a fosforilar a estas proteínas aquí, conocidas como proteínas SHC, que significa proteína, que significa homólogas del dominio carbonilo terminal, ¿ya? Y una vez que fosforila a esta SHS y a estas IRS, ocurre una cascada de segundo mensajero que finalmente va a terminar causando la actividad de la insulina. Es decir, la insulina unida al receptor, el receptor activado es el que causa finalmente los efectos. Espero haya quedado clara esa parte. Ahora, ¿cuál en sí es esta cascada de segundos mensajeros? Pues si bien no es algo que se pregunta, no es algo que se toma, es algo un poco más específico, igualmente se los voy a decir por si acaso les lleguen a preguntar o por si acaso quieren impresionar a alguien. Pues bien, una vez que ocurra esta fosforilación de la tirosina sinasa, van a ocurrir 3 vías, las cuales son las siguientes. Lo primero es que la tirosina sinasa va a fosforilar al IRS, a los sustratos de respuesta a la insulina, que a su vez van a fosforilar esta proteína de aquí, conocida como fosfatidil inositol sinasa. Esta a su vez va a actuar sobre la membrana celular y va a fosforilar el fosfatidil inositol 4,5 bifosfato, convirtiéndola en fosfatidil inositol 3,4,5 trifosfato. Posteriormente, esta aquí, este fosfatilinositol 3,4,5-trifosfato, va a fosforilar a esta proteína aquí, que es conocida como la proteína sinasa dependiente de fosfatilinositol. Esta, a su vez, va a fosforilar una serie de proteínas, principalmente a la proteína sinasa B, que va a terminar fosforilando a esta proteína aquí, conocida como AKT, que finalmente va a terminar causando la inserción de unos transportadores llamados transportadores GLUT4 en la membrana de la célula. ¿Ya? Primer efecto. Luego, esta misma proteína sinasa B y esta misma proteína AKT van a causar la fosforilación, es decir, van a inactivar, esto es importante, escuchen bien, van a inactivar a esta proteína de aquí, conocida como glucógeno sintasa sinasa 3. Y como está inactivando, esta es una proteína inhibitoria, ojo, la glucógeno sintasa sinasa 3 es una proteína inhibitoria. Como me está inactivando esta inhibición, ¿qué va a causar? Va a causar finalmente que se active la
glucógeno sintasa. De nuevo, sé que es un poco chino lo que acabo de decir. Como yo estoy quitando la supresión, estoy quitando la inhibición, ¿qué va a pasar? Voy a fomentar la activación de la glucógeno sintasa. A su vez, esta proteína sinasa dependiente fosfatilinositol va a fosforilar otra proteína conocida como mTOR, que significa diana-rapamicina, que finalmente va a terminar causando la activación de varios factores de iniciación que van a terminar culminando en la transcripción genética y la producción de ARN mensajero con mayor síntesis proteica. Primero. Segundo, esa es la primera. Todo esto que acabo de decir es la primera vía. La segunda vía es que el receptor de insulina, la tirosina sinasa, va a fosforilar tanto a los sustratos de respuesta a la insulina, que a su vez van a fosforilar a esta proteína aquí, conocida como proteína ligada al factor de crecimiento de tipo 2, o la tirosina sinasa va a fosforilar a las proteínas SHC. Sea cual sea lo que pase, estos finalmente van a terminando activar una vía conocida como la vía RAS, que mediante la proteína sinasa dependiente de mitógenos, activadas por mitógenos, la MEC y la MAPC, finalmente van a terminar causando la transcripción genética, la reducción de ARN mensajero, la mayor síntesis proteica, el crecimiento y la actividad de ciertas enzimas. Y por último, la tercera vía es que el sustrato de respuesta a insulina va a fosforilar estas proteínas, llamadas proteínas SH2, que finalmente van a causar varios efectos enzimáticos, principalmente en el metabolismo lipídico. Pues si bien todo lo que acabo de decir es casi chino lo que se escucha, lo más importante es lo que acabo de decir, que se une el sustrato de respuesta a insulina, fosforila la tirosina sinasa a la subunidad beta, esta a su vez va a fosforilar al sustrato de respuesta a insulina, a la SHC, cascada de segundo mensajeros y ya, se acabó. Ahora, todos estos efectos se los puede dividir en sí en tres, principalmente. Efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Los efectos a corto plazo son principalmente estos de aquí. Ya principalmente la inserción de los transportadores GLUT4 en la membrana de la célula. ¿Con tal de qué? Con tal de aumentar la captación de glucosa por las células, casi aproximadamente el 80% de las células, asimismo como hacer más permeable a la célula, a los aminoácidos, al potasio, al bicarbonato y al fosfato. ¿Ya? Esos son los efectos a corto plazo. Los efectos que ocurren en segundos. Los efectos a mediano plazo, que ocurren en minutos, en cambio tienen mucho que ver con la actividad enzimática de la célula. Principalmente se encargan de las enzimas que actúan tanto en el metabolismo de los carbohidratos como en el metabolismo lipídico. Y por último, los efectos tardíos, que estos ya ocurren horas después, tienen que ver mucho con la transcripción del ADN, que finalmente va a terminar con la síntesis de ARN mensajero, que posteriormente va a ser reducido y va a causar una mayor síntesis proteica. Es decir, tiene mucho que ver con el metabolismo de las proteínas. Como aquí lo pueden ver, los efectos rápidos que ocurren en segundos o corto plazo, que tienen que ver con la sensibilidad de la célula para transportar glucosa, aminoácidos, potasio, fosfato, bicarbonato. Los intermedios, los cuales actúan principalmente sobre el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo lipídico, y los tardíos, que tienen mucho que ver con el metabolismo de las proteínas. Me olvidaba mencionar algo. Estos receptores de insulina, para que ejerzan su máxima actividad biológica, es decir, para que los receptores de insulina puedan ejercer al máximo, puedan realizar al máximo sus funciones, necesitan estar ocupados por insulina. Pero más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de receptores de insulina que necesito para obtener toda esta actividad? Aproximadamente solo se necesita que el 5% de los receptores de insulina estén activados para que ejerzan su máxima actividad biológica. Solo con el 5% es más que suficiente. Sí, importante, solo el 5% basta. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de receptores? En sí, la regulación, esta homeostasis de receptores depende de tres factores. Primero, de la síntesis de receptores. Segundo, de la endocitosis mediada por receptor con posterior reciclaje. Y por último, de la endocitosis mediada por receptor con su posterior eliminación por los lisosomas. Otro dato importante es que los tejidos que están expuestos a grandes cantidades de insulina, principalmente el hígado, poseen mucho menos receptores. ¿Debido a qué? Debido a lo mismo que se encuentran expuestos casi siempre a grandes cantidades de insulina. Y ya, por último, hablaremos de unos transportadores
de glucosa. Esto es importante. Los transportadores de glucosa, transportadores GLUT. Hemos hablado a lo largo del video de los transportadores GLUT, que aquí, que acá, pero en sí, ¿qué son estos transportadores de glucosa? Podemos definir a los transportadores de glucosa, transportadores GLUT, como proteínas transmembrana, atraviesan la membrana celular, las cuales poseen 12 dominios transmembrana, es decir, que atraviesan la membrana celular 12 veces y cuyos dominios amino y carboxilo terminal se encuentran tanto en el interior de la célula. Estas como tal poseen aproximadamente de 490 a 520 aminoácidos y existen varios, aproximadamente unos 12 si no mal me acuerdo, pero lo más importante son los 7 primeros y como tal cada uno tiene funciones específicas, los cuales son las siguientes. Primero, tenemos a los transportadores GLUT1 que se encargan de la captación de glucosa y como tal se localizan en todos los tejidos y células del organismo. No se complican. Hay algunos libros que describen placenta, riñón, eritrocitos, encéfalo, barra hematoencefálica. Son todos los tejidos del organismo. ¿Sí? Los transportadores GLUT2, que son los que estábamos hablando anteriormente, que se encargan tanto de captar o librar glucosa, se encuentran en las células beta de los islotes de Langerhans, en el hígado, en el riñón y en el intestino delgado. Los transportadores GLUT3, que se encargan de captar glucosa, se encuentran en encéfalo, en riñones y en placenta. Y los transportadores GLUT4, importantísimos, se los van a tomar, sí o sí les van a hacer esta pregunta, siempre se hace esta pregunta. ¿Dónde se encargan ¿De qué se encargan y dónde se localizan los transportadores GLUT4? Estos como tal se encargan de captar glucosa y son estimulados por insulina. Son los únicos transportadores que son mayoritariamente estimulados por insulina. Y estos se expresan tanto en miocardio, en músculo esquelético y en tejido adiposo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bien, recordemos que una vez que la insulina se une a su receptor, fosforila la tirosina sinasa, los sustratos de respuesta a la insulina, activa la fosfatidilinositolresinasa, va a terminar con la proteína sinasa B, bla, bla. Esto finalmente va a terminar culminando con la fusión de estos transportadores GLUT4, los cuales se encuentran en el interior de la célula en vesículas, va a finalmente terminar causando la fusión de estos transportadores GLUT4 a la membrana celular. Y una vez que la insulina se retira, una vez que la estimulación insulínica se va, estos transportadores, mediante una proteína elástica denominada clearrina, terminan siendo interiorizados y reciclados para cuando regrese la insulina. ¿Ya? Listo. Importante. Este es el que se conoce como el transportador sensible a la insulina. Recuerden, GLUT4, miocardio, músculo esquelético y tejido adiposo. El GLUT5, ya lo habíamos visto anteriormente, es el transportador de fructosa y se encuentra tanto en intestino delgado, en riñones, en los testículos y en los eritrocitos. Los transportadores GLUT6 se encargan de captar glucosa, se encuentran en cerebro, vasos y leucocitos. Y los GLUT7 son un ejemplo de transportador de glucosa intracelular, los cuales transportan glucosa 6-fosfato al retículo endoplásmico. ¿Dónde? En el hígado. ¿Ya? Los más importantes y los que les van a hacer preguntas son tanto el GLUT1, 2, 3 y 4. Importantísimos eso de ahí. Esos son los que les van a preguntar sí o sí. De aquí también he puesto estos aquí, que mucha gente sabe confundir, transportadores de glucosa con cotransportadores de sodio-glucosa. Son totalmente diferentes. Uno se encarga de la difusión facilitada de glucosa, es decir, solo pasar glucosa. Y los otros, en cambio, se encargan del cotransporte de sodio con glucosa. Igualmente se los he puesto aquí para que no se confundan. Los tipo 1 se encuentran en el intestino delgado, ¿ya? Y en los túbulos renales. Y los tipo 2 en los túbulos renales. Pues bien, chicos, esto ha sido todo respecto a esta clase. Sé que ha sido un poco pesada y todo. Ya en la próxima clase vamos a ver en sí qué es lo que hace la insulina como tal. Ya vimos la unidad receptor y todo esto. Sin más que decir, muchas gracias. Espero les haya gustado y pasen bien.